Pues buenas noches, bienvenidos todos, buenas noches, qué gusto que nos encontramos una vez más para continuar hablando de los secretos del mes de Elul. Como dijimos, el mes de Elul es el mes de la Teshuvah, el mes... ¿Alguien sabe qué es Teshuvah? ¿Qué significa realmente la palabra Teshuvah? Tradicionalmente nos dicen, es nuestro arrepentimiento. Pero arrepentirse de las cosas, ay, me arrepiento de lo que te dije, de lo que hice, no es suficiente. Porque a pesar de mi arrepentimiento, el daño que causamos con nuestras acciones, nuestros hechos, o nuestras palabras incluso, permanece ahí. Y no solo en el dolor de la otra persona a la que afectamos, sino que impacta realmente al cosmos en una forma completa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los cabalistas, el Zohar, nos dicen en realidad, voy a empezar a confundirlos un poco, en realidad nosotros no tenemos la fuerza de hacer el verdadero trabajo de Teshuvah. Inclusive con los instrumentos que hemos hablado a lo largo de las sesiones anteriores, que nos fueron revelados como una asistencia de la luz del Creador en nuestro trabajo de Teshuvah, que otra vez no es simplemente arrepentirse, sino que Teshuvah significa una corrección verdadera. Teshuvah, hemos explicado el concepto de el rabino Ashlag, del rabino Brandwein, de nuestro maestro rabino Berg. Teshuvah realmente significa este retorno de la Hei para reunificarse con la Vav. Todos sabemos que existe el nombre que se dice es impronunciable, cuyas letras son Yud Kei Vav Kei, que en realidad denotan el aspecto del árbol de la vida, el aspecto de los mundos espirituales, y en el cual la última Hei de ese nombre representa nuestra realidad física, nuestra dimensión, nuestro mundo, nuestro marco. A veces oímos hablar de lo que se llama Olam Asiá, el mundo de la acción. Es nuestra dimensión. A veces los cabalistas lo denominan como Olam HaTikun, el mundo de la corrección. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, respecto a la Vav, que corresponde al mundo de Yetzirah? ¿Por qué no dicen de la Vav, que también es Olam HaTikun, el mundo de la corrección? No hay corrección en esa medida más que nuestro marco. Y la corrección tiene que ver con nuestro trabajo espiritual. Y la corrección tiene que ver en realidad con el proceso de Teshuvah. Muy particularmente, lo hemos dicho, en el mes de Elul, el mes previo al juicio, como hablamos la semana anterior, como está escrito en la Torá, en el mes donde nos preparamos para eliminar a los testigos que nos apuntan y nos señalan respecto a nuestras transgresiones, donde la Torá, dijimos, ¿se acuerdan cómo dice la porción de Shoftim que leímos la semana pasada? Al pishnei medimos shoshedim yumatamet. Por el dicho 2 testigos o 3 testigos va a morir el muerto, sería la traducción literal. Más adelante la misma porción dice al pishnei edim o shoshedim yakumet adabar. Por el dicho 2 testigos o 3 testigos se va a establecer la cosa. Dabar puede ser cosa, dabar puede ser, viene de dibur también, o el hecho, como quieran. Si se necesitan 2 o 3, realmente si se necesitan 2 es suficiente. ¿Por qué me dices 2 o 3? Pero sabemos que un testigo siempre va a estar presente. Ese testigo es el acusador, el satán, el fiscal, que en el día del juicio, que representa realmente la inteligencia de la ventana cósmica llamada Rosh Hashanah, no es la cabeza del año, no estamos celebrando el año nuevo, estamos celebrando el día del juicio. Así lo establece el Zohar, así lo establece también el Talmud. El día del juicio, estamos siendo juzgados ese día. ¿Quién es? Toda la humanidad completita. No hay excepciones, solo este grupito, o esta religión, toda la humanidad es juzgada. Y entonces por ello,
nos regaló el Creador el mes de Elul para poder obtener una lupa que magnifique nuestras imperfecciones, nuestras, no las de el de enfrente, porque cuando juzgamos, definitivamente vamos a ser juzgados con la misma medida, pero cuando nos juzgamos, estamos eliminando los juicios de arriba, y no solo los juicios de arriba. El día del juicio estamos quitándole los elementos, los instrumentos al fiscal para poder señalarnos, pero tenemos que hacer también el trabajo de eliminar los otros dos testigos. Ya habíamos hablado la semana pasada quiénes son estos. Uno es el hecho en sí, ¿verdad? Cuando afectamos al otro de cualquier manera, con palabras, con acciones, con hechos. Cuando afectamos al otro, el hecho en sí, ese es el testigo que nos señala. Pero no hay un hecho, nadie hace algo en esta vida por casualidad. No hay hechos casuales, hay hechos causales. ¿Y cuál es la causa de nuestras acciones, de nuestros hechos? Incluso de nuestros pensamientos. Cuando nos conectamos con el aspecto de el deseo de recibir para uno mismo, que podemos denominar con una sola palabra, nuestro ego. Nuestro ego. Entonces nuestro ego se convirtió también en el otro testigo que nos está señalando. Dijimos la semana pasada, tenemos para hacer teshuvá que eliminar a los dos testigos. Dos de los tres testigos, como dice otra vez el versículo en la porción de la Shoftim, por el dicho de dos testigos o tres testigos se va a establecer la cosa o va a morir el muerto. ¿Quién es el único testigo que siempre va a permanecer? El fiscal, el acusador, el Satán. Los otros dos podemos eliminarlos y brincar a un paralelo distinto. Este es el proceso de Teshuvah. Tashubhei, regresar a la Hei que se sobredimensionó desde nuestra perspectiva. Quiero que quede muy claro, desde el punto de vista del nombre, desde el punto de vista de la revelación de luz directa, desde el punto de vista del creador, desde el punto de vista de la creación. En realidad la Hei nunca se separó. En nuestra dimensión, en nuestro proceso, la sobredimensionamos desde nuestra perspectiva, cuando nuestro ego se va inflando, cuando nuestros hechos motivados por nuestro ego la van sobredimensionando, y entonces eso hace que tenga un peso y un volumen tal que aparentemente desde nuestra perspectiva se separe de la Bab. ¿Cómo se manifiesta esto? Porque desde luego nada de lo que deseamos, como ocurría en el mundo infinito del que provenimos, se manifiesta instantáneamente. Y en la medida que nuestro ego es mayor, la separación con respecto de la Bab, que es este vínculo a través del cual se transmite la luz del mundo espiritual a nuestro marco, la separación es cada vez mayor si sobredimensionamos con nuestro ego, que el aspecto de luz deja de manifestarse en nuestra vida. Y se manifiesta un pequeño hilo que nos continúa permitiendo vivir. En el día del juicio, Satán pretende que ese hilo se corte. Nuestro trabajo en el mes de Elul, ¿qué dijimos que es Elul? Los acrónimos de Ani Ledodi Bedodi Li. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Nuestro amado es el Creador, la luz que queremos para no solo mantenernos vivos, sino que era poder ser realmente este canal que revele y manifieste la totalidad de lo que el Creador tiene en mente. El rabino Ashlag escribió un libro que en su edición nueva se llama El pensamiento de la creación. ¿Qué hay en el pensamiento de la creación? ¿Qué es lo que el Creador piensa en su creación? Ver cómo nos destrozamos o cómo nos separamos o cómo recibimos las cargas y los problemas, no que nos manda Él, Desde el punto de vista de la Kabbalah es muy muy claro. Todo lo que ocurre en nuestra vida, las buenas y las no tan buenas, son producto de algo que se llama causa y efecto. No es que el Creador nos castiga. Tenemos que quitar
ese concepto de nuestra cabeza. El Creador únicamente es una fuente, una fuerza infinita de luz, de amar, de dar, de compartir. No hay venganza, ni deseo de castigo, ni celo en el Creador. Únicamente hay este aspecto de dar y de brindarnos la totalidad. Pero ya dijimos, en nuestra vida no se manifiesta así. A veces deseamos cosas y no entendemos por qué, a pesar de las buenas acciones que ahora hacemos, no se manifiestan en nuestra vida. Porque hay cosas que están grabadas, como ya explicamos anteriormente, en nuestros huesos. Nuestros pecados, nuestras desconexiones están grabadas en nuestros huesos y no hemos logrado corregirlas. Esas desconexiones grabadas nos dicen que nuestra realidad está sobredimensionada por el peso del ego, que hace que se separe desde nuestra perspectiva de este vínculo del que recibimos la luz. Por eso los cabalistas llaman también a este Olam Tikkun. ¿Cuál es el Tikkun? ¿Cuál es la corrección? El aspecto de la Teshuvah. En el mes de Elul, Ani Ledodi Bedodi Li, tenemos una ayuda adicional. El Creador creó este mes, previo al día del juicio, con una misericordia adicional. Esa misericordia tiene con qué ver la posibilidad de expander nuestra visión, tener una lupa cósmica, expander nuestra visión para poder detectar las iniquidades. ¿De quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Si creemos que podemos usarla para ver las desconexiones del de enfrente, estamos todavía separándonos más, sobredimensionando más esta realidad ilusoria llamada el mundo físico. En ese orden de ideas, entendemos que la Teshuvah tiene que ver con la posibilidad de verdaderamente corregir, no de arrepentirse, porque el arrepentimiento no cancela o no podemos brincar a ese mundo paralelo distinto donde esos dos testigos no existen más, el hecho y el ego. Teshuvah significa realmente cancelar el ego para con ello eliminar el hecho y dejar al Satán solo en ese universo paralelo donde nos quiere señalar. ¿Sí es claro esto? Para entender por qué tenemos la Teshuvah, tenemos que entender que nos fue dado algo que se llama libre albedrío. El libre albedrío es lo que nos hace que a veces cometamos acciones erradas, que a veces cometamos hechos que agravian a otros o que agravian al cosmos. Y en realidad cada hecho en agravio, en desconexión, cada cortocircuito, no nada más afecta a la persona o a nosotros cuando lo cometemos, pero realmente afecta al cosmos entero. Explican los cabalistas, basado en lo que el Zohar dice, que en realidad no tenemos la fuerza, inclusive la capacidad por nosotros mismos de hacer esta Teshuvah, a pesar de que para todos es muy claro, ¿verdad? ¿Qué es Teshuvah? Bueno, es regresar al futuro. ¿Qué significa regresar al futuro? Regresar al pasado, al momento de nuestras desconexiones, eliminar el ego, eliminar con ello el hecho y dejar a un solo testigo y brincar a un universo paralelo distinto. Se oye muy simple, muy fácil. No lo es tan fácil. El Zohar dice, por nosotros mismos no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? A pesar de haber sido obsequiados con esta lupa cósmica, a pesar de tener, vamos a decir, esta tecnología revelada por los cabalistas, a pesar de las explicaciones y las revelaciones de todos los grandes cabalistas, no tenemos la fuerza de hacer Teshuvah. ¿De qué entonces nos sirve el concepto? Y aquí hay una explicación muy, muy profunda, que nuestra Teshuvah, cuando es hecha bajo esta
No decir perdón, oye, perdón, te pisé el pie. Mi maestro decía, si tú vienes, me pisas el pie con querer, sin querer, lo que tú creas que fue, y me dices, perdón, no quise pisarte el pie, perdón, lo siento mucho, a mí el dolor del pie no se me quita con ello. Tienes que hacer este aspecto de Teshuvah, pero otra vez, la Teshuvah es algo prácticamente, según lo que nos revela el Zohar, muy difícil de alcanzar. ¿Qué es lo que podemos lograr entonces con nuestra Teshuvah? Y explican los cabalistas que nuestra Teshuvah lo que tiene que hacer realmente es despertar la Teshuvah de Akadosh Baruj Hu, despertar la Teshuvah del Creador. Suena un poquito difícil de entender. ¿Cómo es que el Creador tiene que hacer Teshuvah y por qué tiene que hacer Teshuvah? ¿Acaso el Creador también, Hazbe Shalom, que digamos esto, ¿no? ¿Pecó? ¿Acaso el Creador cometió cortocircuitos? Pero déjenme explicarlo. Un gran cabalista, Rabbi Neftalami Rubshitz, explica este concepto a través de una parábola. Y él dice lo siguiente. Suponemos de que hay un padre muy amoroso que ama profundamente a su hijo. Y en uno de sus viajes vio algo que pensó puede ser el regalo ideal para su hijo. Este regalo que él vio fue una navaja bellísima. Una navaja que se guarda. ¿Han visto cómo salen las navajas? Se guarda en su funda, no sé cómo es, en su misma, como dices, carcasa, vamos a decir, carcasa. La carcasa es preciosa, incluso con incrustaciones de diamantes y oro. Y la navaja es hermosísima y está muy afilada, muy bonita. Y dice, ¿qué regalo tan maravilloso tengo para mi hijo? Él no tiene esto y lo voy a comprar, no importa el costo, lo voy a comprar para él porque yo amo tanto a mi hijo. Y entonces llega con el hijo y le explica qué es. Y le dice incluso el valor que tiene. Y le dice, lo único que tienes que tener es cuidado. Cuando abras la navaja, de no lastimarte y siempre cerrarla cuando terminas de ocuparla. A lo mejor es un muy bonito regalo porque al hijo le gustan hacer manualidades, ¿no? Y puede hacer con madera figuritas, o simplemente es un bonito regalo. Y entonces el padre le pide, por favor, te voy a dar este regalo, pero lo único que te pido es que tengas todo el cuidado de no lastimarte a ti mismo y de no lastimar a otros. Guarda bien la navaja cuando no la ocupes y ten cuidado cuando la estés ocupando. Y el hijo dijo, oye, me parece un regalo maravilloso, padre, te adoro, te quiero mucho, te agradezco el regalo que me das y voy a seguir tu consejo desde luego. Pero lamentablemente el hijo no tiene el debido cuidado y entonces usa la navaja y cuando dice ya no la voy a usar, la guarda en su bolsa sin haber regresado a la carcasa, la hoja, la navaja. Y al ratito se acuerda que quiere agarrar algo de su bolsa y mete la mano y se corta y sangra y tiene un dolor terrible. Nosotros podemos decir causa y efecto. El hijo tuvo descuido, no supo cómo usar bien la navaja, no siguió el consejo del padre, se cortó, es su problema. Pero aquí explica Rabbi Neftalí que el padre tiene un doble dolor. El primer dolor es ver a su hijo sufrir y ver que está sangrando y ver que está adolorido y quizás hay que llevarlo al médico y hay que coserlo o hay que curarlo y hay que inyectarlo para que no tenga ninguna secuela, en fin. Y ve al hijo adolorido y tiene dolor por ello, pero tiene un dolor más profundo. ¿Saben de qué? Él tiene este verdadero arrepentimiento, este dolor de haber regalado este regalo al hijo. Y dice, si yo no hubiera dado esto a mi hijo, no se hubiera cortado. Se lo di con la mejor intención. Es un regalo hermoso,
pero veo que mi hijo se ha lastimado y eso me duele más que yo le di este regalo. Y me duele el dolor de mi hijo. El Creador nos dio un regalo, una navaja. Esta navaja se llama el libre albedrío. Con el libre albedrío, nosotros lamentablemente a veces cometemos transgresiones. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta en el momento, porque hay un concepto que se llama tiempo, que es la ilusión que utiliza Satán para hacernos caer y ver que ni siquiera estamos sangrando cuando en realidad estamos sangrando, y cuando a veces hacemos sangrando a los demás. Pero el Creador sí puede ver, porque en el marco del mundo espiritual, en el marco de la realidad verdadera, en el marco de la luz del Creador, no existen los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. Esa es la ilusión de este mundo de corrección para poder tener libre albedrío. Ese es el regalo que el Creador nos dio. Pero lamentablemente nosotros nos dañamos. Y en el momento ni siquiera nos damos cuenta del daño que nos hemos causado, pero peor aún del daño que podemos causar o que hemos causado a los demás. Y el Creador tiene un terrible dolor. Y un doble dolor. Vernos a nosotros sangrando y que hemos causado que otros se sangren, pero sobre todo ese dolor de saber que el Creador nos dio, nos convidó, nos regaló con ese libre albedrío. ¿Por qué nos lo regaló? En el mundo que fuimos creados, en el mundo infinito, en el Ein Sof, en el mundo infinito, no existe, como dijimos, la separación de tiempo, espacio y movimiento. No existe ni siquiera la separación de lo creado con respecto del Creador. La luz y la vasija están unidas como una sola cosa. No hay posibilidad de libre albedrío. No hay separación. Si la vasija dijera, quiero tener libre albedrío en ese mundo llamado el mundo infinito, no existe la posibilidad porque está unida a la luz del Creador. Pero la vasija pidió, ¿se acuerdan? Nos explican los cabalistas, Rabino Ashlag, Rabino Itzhak Luria, en base a lo que el Zohar nos revela, que la vasija, cada uno de nosotros integrando parte de esta vasija, nuestras almas y las almas de los 4 niveles de la creación. Hay quien habla de 5 niveles. Como quieran entender, mineral, vegetal, animal, el ser humano. Todos nosotros integrados en una sola unidad llamada la vasija infinita, le dijimos al Creador, yo sí quiero que me des este regalo. Yo sí quiero que me des este regalo que tú ya tienes para mí, que se llama el libre albedrío, para yo poder con desde luego no dañarme ni causar daño, pero poder ser como tú. Poder ser yo la causa que revele tu luz y no ser solamente un ente reactivo que recibe sin hacer absolutamente nada a tu luz. Y ello es porque surgió algo que se llama el pan de la vergüenza, Lechem Bizayón, y esa es una historia que no vamos a entrar porque todos ya conocemos, sabemos muy bien. Y el Creador nos dijo, te entrego el libre albedrío y para ello, para que lo puedas ejercer, te permito crear esta ilusión donde tiempo, espacio y movimiento existen, que no pueden existir en el mundo infinito, que no pueden existir en la realidad del Creador, en la realidad de la luz. ¿Para qué? Para que realmente puedas ejercer el libre albedrío. Porque si causa y efecto siguiesen unidos, nadie se separaría de la luz. Nadie cometería la torpeza de dejar la navaja abierta y dañarse o dañar a otro. Pero dijimos, si entendimos todo esto, dijimos que la causa por la cual nosotros sí podemos lograr entonces hacer teshuvá es despertar la teshuvá del Creador. Despertar esta sensación de
arrepentimiento, de dolor del Creador, de habernos dado el libre albedrío, porque únicamente a través de ello es que en verdad nosotros sí vamos a poder alcanzar nuestra propia Teshuvah. Por eso el mes de Elul se llama Ani Dodi Vedodili, Elul. Ani Dodi, yo soy para mi amado. Vedodili, si yo empiezo a hacer mi propia Teshuvah verdadera, mi dolor, mi arrepentimiento de no haber usado la navaja o el libre albedrío, que el Creador me lo dio para eliminar el pan de la vergüenza, para poder ser partícipe, co-creadora en este marco. Si yo hago este trabajo, aunque de hecho ya los cabalistas, el Zohar me dicen, tú no tienes por ti mismo la posibilidad de alcanzar esta Teshuvah, pero si yo hago esto, lo que hago es despierto entonces Vedodili, la Teshuvah del Creador. Y la Teshuvah del Creador me va a empujar a mi Teshuvah para poder realmente alcanzarla. ¿Se entiende esto? Es cierto, dicen los cabalistas, nosotros no tenemos la posibilidad por nosotros mismos de hacer Teshuvah. Pero no quiere decir que el concepto de Teshuvah no exista o que no se pueda alcanzar. Se puede alcanzar si yo logro despertar el arrepentimiento del Creador. Hay un versículo en Mijá, uno de los profetas, por eso es que te pedí si había por aquí un Tanaj, donde el Creador aparentemente dice a través de la voz del profeta, del Nabí, dice, me arrepiento de haber creado. ¿Qué significa esto en realidad? Esto es lo que nosotros podemos utilizar como herramienta espiritual. No es que me arrepiento de haber creado, pero me arrepiento de haber dado este libre albedrío que veo que se ha convertido en ego de la gente, en instrumento de desconexión, y que los veo sufrir. Y veo que en este mundo, en el cual no intervengo, ni castigo, etc. No intervengo, porque yo di justamente ese elemento de libre albedrío para que lo creado pueda crear afinidad a sí mismo con la luz del Creador y ser co-creador. Pero me arrepiento. ¿Qué significa me arrepiento? En este momento pongo al servicio de lo creado mi propia Teshuvah, mi propio dolor, de verlos sufrir, de verlos como ustedes mismos se hacen daño, que no eliminan a la muerte, que no eliminan el dolor, no eliminan el sufrimiento, que podrían eliminarlo, porque para eso es que les di el libre albedrío, para estar en un estado de unión total, de unidicidad con la luz del Creador, con la totalidad, sin faltas, sin carencias, sin muerte, sin pena, sin dolor. Pero como se trata de un libre albedrío, es trabajo de ustedes el eliminar el caos. Y hay un tiempo para ello. Este tiempo, esta ilusión, vamos a decir, este poder que tiene Satán sobre nosotros a través de la ilusión del tiempo, tiene un marco de referencia. El marco de referencia está dado en el Génesis mismo, en el Bereshit. Dice que el Creador creó aparentemente en 6 días, el séptimo día descansó, y si descansó el séptimo día, ¿cómo creó el séptimo día? Está un poquito complicado entenderlo, ¿no? Pero vamos a decir, el marco de referencia son 6 días para trabajar, 6 días para hacer a través de nuestra Teshuvah, que la Teshuvah del Creador se despierte y entonces empuje a la nuestra para alcanzar esta perfección a través de nuestro esfuerzo. El séptimo día, el Shabbat cósmico,
El Shabbat cósmico ya no es tiempo de trabajar. Todos los días, según la descripción literal del Génesis, del primer capítulo de Génesis, nos habla terminando diciendo, y hubo mañana y hubo tarde. Y entonces aparentemente para los exégetas y los comentaristas que estudian o interpretan la Torá, la Biblia, al Pipshat, desde el punto de vista de lo literal, pues si hubo tarde y hubo mañana, pues en realidad estamos hablando de días, y pues el Creador necesitó 7 días, bueno 6 porque en el séptimo descansó, porque se cansó mucho, ¿no? Porque fueron 6 días intensos de trabajo, y entonces empezamos a meter limitaciones incluso en el Creador mismo, Haz Shalom. Pero en realidad los cabalistas nos dicen, estamos hablando de inteligencias, energías. Y este Vayer y Vaiboker significa esta lucha entre estos dos aspectos, llamamos el polo positivo y el polo negativo. Es decir, en nuestro día a día tenemos el alma, el polo positivo en nosotros mismos, que nos empuja a hacer el trabajo de la corrección, de la teshuvah, pero también tenemos la inteligencia del cuerpo físico, el polo negativo, aunque es parte mismo que nos dio el Creador, no es nuestro como hablamos la semana pasada, pero tiene una inteligencia totalmente opuesta del alma. Y hay esta lucha entre estas dos inteligencias, y nuestro trabajo es tener que instalar el filamento, la restricción, para que puedan coexistir revelando luz y no simplemente en una pelea que origine entre uno mismo cortocircuitos. Lamentablemente, como vemos la humanidad, bueno, hablo por mí, no por nadie más, pues normalmente nos gana el aspecto del polo negativo, del deseo de recibir, de la inteligencia del cuerpo. Y entonces provocamos cortocircuitos. Y la fuerza, la inteligencia del alma no tiene, o no le hemos dado la fuerza de crear este filamento que restrinja el deseo de recibir para uno mismo. Y como en el foco eléctrico haya iluminación constante. En esta batalla hemos perdido ese aspecto. Ahí va la humanidad, a veces ganamos, la mayoría de las veces no tanto. Pero llega entonces el día de Shabbat. Vayer Vaiboker no existe más. Si ustedes leen literalmente la Torá, no existe esta guerra entre estas dos inteligencias. No estamos hablando realmente del alma y del cuerpo, estamos hablando de la creación completa. No hay en el séptimo día, bueno, cuando habla de la conclusión del sexto día y habla del séptimo día, no hay este Vayer Vaiboker. Yom HaShishi Vaihulu HaShamayim Be'aretz. No hay Vayer Vaiboker. El Creador nos da gratuitamente el elemento restrictivo, el balance de las 3 columnas. En los 6 días previos, si creemos que son días, si hay cada día Vayer y Vaiboker. Esto es el marco del periodo de corrección o el marco de poder hacer teshuvah. Cada uno de estos días llamados en la Torá, Yom Echad, Yom Sheini, cada uno de estos días, realmente, dicen los cabalistas, representan para nosotros un milenio en nuestro marco de corrección. Y todos saben en qué año estamos, según la cuenta del calendario hebreo, del calendario cabalista. Hemos prácticamente dilapidado los 6 días, los 6 milenios. Estamos por concluir el 6º milenio para entrar a ese Shabbat cósmico, ese séptimo día, donde ya no hay Vayer y Vaiboker, es decir, donde ya no hay oportunidad de corregir. El Zohar nos dice, pobre de aquel
Hoy, pobre de aquel que viva los tiempos de la revelación de el Mesías de Mashiach, nuestros tiempos, la conclusión del sexto milenio. Pobre de aquel que viva, pero también dice Ashrei, bienaventurado aquel que viva los tiempos. ¿Cómo puede ser una cosa u otra cosa? Y es como explicamos. En nosotros tenemos estos dos aspectos, el cuerpo y el alma, inteligencias diametralmente opuestas que tienen que coexistir. En estos tiempos podemos ser pobre de aquel que perdió los 6 milenios y no hizo el trabajo de Teshuvah. Y su trabajo de Teshuvah tiene que ser el despertar la Teshuvah del Creador, porque la suya propia no la va a alcanzar por sí mismo. Necesita el empuje de este sentimiento, como dice el profeta Mijá, Lama Areoti, estoy arrepentido de haber creado. No es que el Creador se arrepintió. Nos dice, aquí está también mi Teshuvah, pero tú tienes que despertarla. Ani le dodí, si no haces este primer paso, si no haces tu esfuerzo de Teshuvah, yo no puedo, porque te di el libre albedrío, no puedo darte la mía, no puedo empujarte con mi Teshuvah, con mi sentimiento de dolor que te veo sufriendo, no puedo empujarte a que culmines el sexto milenio y te quites todas esas cargas que vienen en tu costal a cuestas de tus propias desconexiones, que te veo sangrando y dañándote y dañando a los demás, y no puedo quitarlas porque te di ese libre albedrío. Lo único que puedo hacer es sentir este dolor, porque yo sí puedo ayudarte a completar tu corrección. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender entonces en nuestro trabajo de Teshuvah? Bueno, ya dijimos, esto es muy, muy importante. El saber que si por nosotros no tenemos toda la capacidad o la fuerza para lograrlo, si podemos recibir la ayuda de la Teshuvah del Creador, de Akadosh Baruj. Pero la otra cosa que tenemos que entender es que en realidad tenemos que salir a este Ani le dodí, o salir a esta guerra. Tenemos que entender que estamos en una guerra. Si no sabemos que esta guerra entre el aspecto del deseo de recibir de la inteligencia del cuerpo para uno mismo y la inteligencia del alma es realmente una guerra, un Bayerem, un Bayboker, que en cada instante está en nuestra vida, estamos perdidos. Ni siquiera podemos entonces entender el concepto real y verdadero de Teshuvah, y mucho menos que a través de él podemos despertar la Teshuvah del Creador. Por ello, siempre sabemos, en preparación para el día del juicio, tenemos estas porciones de la Torah. Y esta porción de la Torah, que este Shabbat está conectada con nosotros, se llama Ki tetzeh lamilchama, cuando salgas a la guerra. La interpretación literal y muchas veces las interpretaciones o comentarios de los exégetas de la Torah están totalmente desviadas de estos conceptos que estamos hablando. La Torah nos dice así, y así inicia la porción: Ki tetzeh lamilchama lo ibeja, unetano Hashem elokeja beyadeja beshavita shiviu. Cuando salgas a la guerra, y entonces a la guerra en contra de tus enemigos, y entonces el Creador te entregue a tus enemigos en tu mano, y entonces puedas tomar prisioneros de ellos. Y entonces si entre de los prisioneros tuvieras una mujer muy hermosa, y entonces pues claro, estás en una guerra y estás alejado de
tu casa y estás alejado de tu familia o de tu esposa o tus seres queridos. Y esta mujer hermosa, después de tantos meses o años o tiempo de campaña en esta guerra, la encontraras realmente muy, muy atractiva. Entonces, bueno, como te comportaste como un buen soldado en esta guerra. Puedes tomar a esta mujer cautiva y llevártela para ti y hacerla tu mujer. Sí, mi amigo, hay ciertas condiciones. Tienes que quitarle la ropa de su cautiverio y bueno, son famosas las explicaciones de algunos exégetas. Claro, las mujeres, cuando ven que su propio ejército de su pueblo está perdiendo esta guerra y ven a estos soldados que están avasallándolos y ganándolos y conquistándolos, ¿qué hacen? Se ponen sus ropas más seductoras, más bonitas, que se vean muy, muy seductoras, se pintan, se embellecen, se maquillan, y entonces salen al encuentro de los soldados, porque como son los vencedores, pues seguramente me va a poner una casa en Miami, ¿no? O sea, no tengo que yo estar a merced de ser una esclava ahí, pero puedo convertirme en prácticamente la dueña de una casa, de este soldado gallardo y victorioso. Esas son las explicaciones más o menos. Y entonces hay quitarle las ropas del cautiverio para que no la veas tan bella. Ponle un costal, ¿no? A lo mejor. Rápale la cabeza, córtale las uñas. Déjala llorar a su padre y a su madre. Cuando ella no se verá tan bella y bueno, no cumplió su finalidad. Y entonces va a decir, bueno, pues entonces realmente aquí me trajeron de esclava. Entonces tengo que llorar a mi padre y a mi madre por el tiempo de un mes. Así dice la Torah. Yerajamim. Pero la Torah realmente no nos habla de estas guerras que aparentemente los exégetas entienden de la traducción literal de la Torah. La Torah no nos está hablando de soldados que pueden comportarse, bueno, pues porque son varios meses de campaña, pueden comportarse como quieran y tomar mujeres y hacerlas sus cautivas. De eso no habla la Torah. La Torah nos dice realmente para que hagas teshuvá, para que llegues el día del juicio y puedas salir absuelto, para que brinques a un universo paralelo distinto, tienes que entender que estás en una batalla constante entre el aspecto de tu alma, que es parte de la luz misma, que es el polo positivo, que es el aspecto del deseo de compartir, y el aspecto de la inteligencia de tu cuerpo físico que únicamente quiere recibir para sí mismo. Si no entiendes que esta es una batalla y que esa es la batalla, y que además hay un Satán que te va a provocar constantemente a que justifiques cualquier acción tomada desde la inteligencia del cuerpo físico. ¿Para qué voy a ayudar si a mí mañana me va a faltar? ¿Por qué tengo que prestar el hombro a mi amigo? Él llora porque le corresponde llorar, se portó mal. Y juzgamos, porque tenemos esta lupa cósmica en el mes de Elul. Entonces estamos destinados a perder esta batalla, porque la batalla realmente es entre nosotros mismos, con nosotros mismos, no con los demás, con nosotros mismos y nuestro Satán. Con nosotros mismos, que somos parte del Creador, y el otro aspecto que se requiere para que el alma pueda manifestarse, que es la inteligencia del cuerpo físico, que es maravilloso. Ya lo dijimos la semana pasada, nos fue dado también por el Creador, no es nuestro, pero tiene una inteligencia distinta, porque si no, no tendríamos libre albedrío. Es el vehículo que permite que entendamos que hay una batalla, y entonces usar el libre albedrío, ese regalo maravilloso, para poder conquistarlo y revelarlos, y no para dañarnos.
En ese tenor, entonces, la Torah nos dice, Kitetzela milhamá, tienes que darte cuenta de que toda tu existencia, no hay un instante en el que no hay esta guerra, esta batalla. Pero en el mes de Elul, te voy a dar algo adicional. Te voy a dar instrumentos, herramientas adicionales para que puedas despertar mi teshuvah. Pero si no te das cuenta de que estás en una guerra, de entrada ya estás vencido. Entonces, Kitetzela milhamá lo ibeja, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro propio Satán. El aspecto de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, nuestro ego. Esa es la guerra. Y el Creador nos dice, en esta porción que siempre se lee en el mes de Elul, en preparación para el día del juicio, nos dice, y yo te voy a entregar al enemigo en tu mano. Pero primero tienes que entender que estás en una guerra y tienes que hacer este aspecto, esta teshuvah, esta corrección, para que yo despierte mi teshuvah y te entregue al enemigo en tu mano. Hay una mujer hermosa entre el pueblo conquistado. ¿Quién es esta mujer hermosa? El Zohar dice con toda claridad. No estamos hablando de mujeres hermosas que salieron a ver qué pescan en esta guerra con los valientes y gallardos soldados. El Zohar dice con claridad, Zohi Aneshama. ¿Quién es esta mujer hermosa? Es nuestra alma, que está prisionera en el aspecto del deseo de recibir para sí mismo. En nuestro cuerpo. Pero paradójicamente, la única forma de que el alma pueda manifestar su fuerza creadora, crear este filamento de revelación de luz, crear el balance entre el Bayer y Vaiboker a través de la restricción, que el Shabbat es gratis. Pero el problema es que en el Shabbat cósmico ya no hay más guerra, ya no hay más posibilidad de corregir. Y entonces pasar a ese aspecto del Shabbat cósmico, cuando nos tiramos en la hamaca del ego a lo largo de estos 6 milenios de corrección, va a implicar un trabajo no muy agradable para poder hacer esa transición al séptimo milenio. Por eso el Zohar dice, hoy, pobre de aquel que viva los tiempos de la revelación de Mesías, de Mashiach. Pero también dice Ashrei, bienaventurado aquel que pueda vivir estos tiempos cuando realmente hizo el trabajo. Cuando realmente entendió que vivió en una guerra constante entre estos dos aspectos. No se puede eliminar uno de ellos y decir, bueno, Creador, solo quiero ser el polo positivo. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque eso es regresar a la condición del mundo infinito y entonces no hacer el trabajo de corregir el pan de la vergüenza, que fue la razón por la cual este mundo, este universo fue creado. Solo para nosotros, para darnos esta oportunidad de corregir el pan de la vergüenza. Esa bella cautiva es nuestra alma, que está cautiva de los aspectos de nuestro ego. Dice la Torah, quítale la ropa de cautiverio, rasúrale la cabeza, déjale crecer las uñas. Todos son códigos. El Zohar, el Arizal nos revelan cada código. ¿Para qué? Dale los instrumentos para que empiece a hacer este trabajo de Teshuvah, para despertar la Teshuvah de Akadosh Baruj Hu, del Creador. Déjala llorar a su padre y a su madre por el tiempo de 30 días. Beyashva bebeiteja, entonces va a quedar en tu casa ahí. Ubachta etavía betimá, y entonces va a llorar a su padre y a su madre. Yera Jamim.
Ajá, entonces dice, entonces llévala a tu casa, 30 días déjala ahí sola, quítale la ropa de cautiverio, en fin, lo que ya hemos dicho. Y entonces ella va a llorar a su padre y a su madre. No es Las Vegas que me prometiste, no es el paraíso. Yo pensé que me ibas a poner una casa lujosa con alberca. Y me tienes aquí, en lugar de mi vestido bellísimo que me puse, aparentemente con un costal, y me quitaste mi cabello tan bonito, me lo rasuraste, y las uñas, y ¿qué me queda? Tengo que llorar. No es lo que yo creía. Este soldado es, de verdad, está equivocado. Me vio tan bella y ahora me quiere ver tan fea. Entonces no me queda otra más que llorar a mi padre y a mi madre. Etavia betima, yerach yamim, viajar ken, tabo elea. Y entonces, ya después de que le hiciste todo esto y que lloró 30 días al papá, a la mamá, según la traducción literal, entonces ya después de estos 30 días, si aguantó, si no se escapó, si aguantó todas esas condiciones, entonces ya la puedes tomar como tu mujer. ¿Qué es la Torah? Un documento chauvinista. Ya dijimos, no estamos hablando de ninguna cautiva ahí que viste en el campo de batalla, en la conquista de este pueblo. Es nuestra alma. ¿Qué quiere decir llorar a su padre y a su madre 30 días? O por el tiempo de 30 días. Dice el Zohar, no te equivoques. No estamos hablando de cualquier 30 días. Yerach Yamim, Yerach Elul. ¿De qué estamos hablando? De este mes, del mes de Elul. Nuestra alma tiene que sentir este dolor de pensar que desde que fue firmada en el libro de la vida y confirmada en el Rosh Hashanah pasado y confirmada finalmente en Hoshana Rabbah durante el periodo de Sukkot, porque no es una cuestión así tan simple, ya Rosh Hashanah se acabó, no, es todo un proceso, un paquete completo. Pero el día del juicio de Rosh Hashanah, y fue firmada, otorgada un año de vida, y se da cuenta de que en ese año de vida lo único que hizo fue dejarse seducir por las bellas ropas o la ilusión del mundo de la fisicalidad, de la inteligencia del cuerpo físico. No crear el aspecto del circuito, porque está en este aspecto del trabajo entre Bayer y Vaiboker, en esta batalla, en esta guerra, y pensar que no está ni siquiera en una guerra, y haberse dejado seducir el alma, esta cautiva, esta bella cautiva. El alma es bellísima cuando se ve cautivada por la inteligencia del cuerpo físico, de la ilusión del mundo de la fisicalidad, va perdiendo su belleza. Y entonces nos dice la Torah, llora a tu padre y a tu madre. Abba veima, Jochma y Binah, el mundo perfecto, el mundo donde emana la luz realmente a nuestro marco. Llora por esta falta, esta carencia de perfección que no lograste tú en estos meses de vida que te fueron otorgados el Rosh Hashanah pasado. Llora esa carencia y llora que tú no hiciste lo mínimo para poder transformarte. ¿Para qué vas a llorar esos 30 días? Abba veima Jochma binah. Para despertar la teshuvá del Creador. Para empujarte realmente a que esta vez sí lo logres. A que te coloques en un universo paralelo distinto y en este nuevo juicio, en este nuevo Rosh Hashanah, puedas obtener otro año de vida.
Tal es la confianza del Creador en nosotros. Nosotros nos decimos todas las mañanas cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que tener en mente y decimos y meditamos, Mode ani lefaneja melech bekayam shechezarta binishmati. Te doy gracias, Creador. Melech bekayam, Rey que establece y da la vida, que me devuelvas mi alma. Que me regresas mi alma. Bejemblar rabá emunateja. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha fe en ti. Emunateja, tu fe en mí, de que esta vez sí voy a lograr el trabajo, de que esta vez sí puedo conquistar el aspecto del ego, del deseo de recibir mi Satán. Y entonces así es tan grande, inconmensurable la fe del Creador, que nos dice, te firmo otro año. Pero date cuenta que tienes que entender que estás en una guerra. Porque la única forma de ganar la guerra es darse cuenta uno que está en una guerra. Cuando menos darte cuenta que estás en una guerra. ¿En una guerra de qué? De pelear territorios, de conquistar lugares. En una guerra en contra de nuestro enemigo verdadero. Nuestro Satán. Que usa la inteligencia del cuerpo físico para dominarnos, para controlarnos. Y entonces nuestra alma está cautiva. Es esta bella cautiva. Si no entendemos eso, difícilmente podemos despertar entonces esta sensación de arrepentimiento, de dolor del Creador. Porque el Zohar dice, tu propio dolor, tu propia teshuvá, por muy sincera que sea, por muy profunda que sea, no basta. No vas a lograr reconvertir. Entonces necesitamos que el Creador siente este dolor, como dice Mijá, como dice el Nabí, que siente este arrepentimiento de habernos dado, de habernos creado, de habernos dado el libre albedrío. ¿Para qué? Para que ese realmente empuje, es un gran secreto, empuje nuestra propia teshuvá. Es una ayuda maravillosa, es algo impresionante. Porque no tenemos el mérito, ni la fuerza, ni la capacidad, según palabras del Zohar, de lograrlo por nosotros mismos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, porque si diario estamos en esa guerra, diario hay teshuvá. Absolutamente, el trabajo es diario. Dicen incluso los cabalistas que aconsejan que obviamente tenemos que estar conscientes de esta guerra, pero que cada noche, incluso muchos dicen, no solo en la noche, y cada mañana hagamos este recuento de nuestra actividad en esta guerra. Como llaman los soldados, esta parte, como dicen, es la parte del día, ¿no? O la parte de guerra, o la parte del día, o el... Sí, bueno, es parte de... La parte del día, la parte de guerra. El parte de guerra. El parte de guerra. Bueno, ya encontramos la terminología. El parte de guerra. Heshbon Nefesh. Esta cuenta, este recuento de nuestras acciones. No, sí me doy cuenta que estoy en una batalla, pero continúo comportándome, causando daño y causándome daño, impactando al cosmos con nuestro daño. Pues sí, está bien. El trabajo de Teshuvá es diario, en cada instante, pero hay una ayuda adicional en el Elul, y esta ayuda ahora entendemos que implica que en el Elul también podemos despertar la Teshuvá del Creador. No es gratuito que la Torah diga con toda claridad, Ubachtá et abía betimá yera jamim. Déjala llorar a su padre y a su madre por el tiempo de 30 días.
No son cualquier 30 días, dice el Zohar. Yera Jamim, Yera Elul, el mes de Elul. Esos son los 30 días donde el Creador sí puede despertar su propia Teshuvah. No porque haya cometido el Creador ninguna, Hazbe Shalom, ninguna mínima desconexión. No existe en él el ego. No existe en él el aspecto del deseo de recibir. Eso es la fuerza de dar. Pero ¿qué sí puede hacer? A través de este dolor, de vernos a nosotros, afectándonos a nosotros mismos y afectando a los demás, ese dolor que tiene de habernos dado ese libre albedrío, hace que entonces nuestra Teshuvah se vea impulsada. Eso solo se logra en este mes, en el mes de Elul. No quiere decir que el resto del año no tengamos que hacer Teshuvah, o no tengamos que hacer cada día nuestro propio parte de guerra, nuestro Heshbon Nefesh. Lamentablemente es que nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de hacerlo. Somos tan buenitos que ¿qué importa? Los marinos y los astronautas dicen también bitácora. La bitácora de guerra, muy bien. Entonces, sí, todos los días tenemos que hacerla. ¿Y será que ese dolor que despertamos en él también es por el dolor que sentimos de haber hecho daño ¿A quién? A nuestros semejantes? Bueno, con eso también haberlo dañado a él. A él no lo podemos dañar. Bueno, eso es algo que podemos explicar muy, muy bien. No hay forma de afectar al Creador en lo más mínimo. No hay forma. No hay forma. A quienes dañamos somos a nosotros. El Creador no nos castiga, hay causa y efecto. La Teshuvah, utilizando la herramienta de Satán, que es el tiempo, nos permite brincar a un universo paralelo, es decir, este aspecto de corrección o de cancelación de los testigos, el ego y el hecho, nos permite brincar en esa separación de causa y efecto, en eso que se llama tiempo, nos permite brincar a un universo paralelo, cambiándonos a nosotros y cambiando al que afectamos inclusive. Y entonces la causa no va a alcanzar nunca el efecto en ese trabajo. Si no hacemos el trabajo, causa y efecto, no importa el tiempo más largo, menos largo. Vidas a veces, hoy cada vez mucho menos por la culminación de los procesos. Se va a manifestar, el efecto se va a manifestar. ¿Dónde está la misericordia? La misericordia es la separación entonces entre la causa y el efecto, el tiempo. Está la misericordia del Creador que cree haberle dado al Satán un instrumento llamado tiempo para engañarnos, pero en realidad nos los dio para que nosotros podamos despertar nuestra Teshuvah. Y entonces brincar a un universo paralelo distinto donde ya no estamos ahí, no somos los mismos. Nuestro trabajo entonces es cambiar, hacer esta transformación, este Teshuvah. Hablando de Teshuvah, realmente nuestro trabajo es el cambiar. El cambiar significa brincar de universo en universo en universo. No hay limitación en los universos paralelos. No podemos quedarnos estancados. Ese es el trabajo de nuestro Teshuvah y ese es el trabajo que particularmente en el mes de Elul podemos magnificar a través de despertar la Teshuvah del Creador para empujar la nuestra. ¿Sí es claro? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Qué bueno, todo muy claro. Muy bien. En este libro maravilloso que escribió el Rabino Ashlag, donde ¿Qué libro es? se llama El pensamiento de la creación. ¿Cuál era la conciencia? ¿Cuál era el pensamiento del Creador al crear? Entonces hay un capítulo, el capítulo 2, donde nos habla respecto del libre albedrío. Y quisiera yo tomar un poquito, unos párrafos de aquí para poderlo entender. Dice así, inicia el capítulo diciendo: bueno,
dice Rabino Ashlag, el creador no es un ser físico, ¿verdad? Nosotros decimos que está escrito en la Torah y lo decimos, hay quien dice tienes que decirlo 2 veces, hay quien dice tienes 3, en realidad 4 veces, no importa, algo que se llama el Shema Israel. Ya hemos explicado algunas veces las profundidades de esto, pero quiero decir un versículo en Shema Israel, el primer versículo, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás al Creador tu Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos amar algo que no vemos, verdad? No es tangible. El Creador no es un señor allá arriba, ¿no? Un viejito con su barba blanca, larga, que nos va a juzgar en Rosh Hashanah. No existe tal cosa. No es un ser. Que tengamos la capacidad de imaginar, de entender. No hay forma de comprender al Creador desde nuestra perspectiva. No quiere decir que no exista, pero no es nada de lo que podamos nosotros pensar que es. Sí sabemos que es una inteligencia infinita de amar, de dar, de compartir. Pero ¿cómo podemos amar algo que no podemos vivenciar, experimentar con nuestros sentidos? ¿Cómo puedes amar algo que no conoces, que no ves aparentemente? Es decir, si a ti te gusta el agua, puedes decir, yo amo el agua, me gusta mucho, me tomo 2 litros de agua cada día, es muy sano, muy natural. Y hay quien dice, no, yo prefiero la botella de tequila, la amo más, ¿no? O la Coca-Cola. Pero la estás percibiendo con tus sentidos y puedes decir si te gusta o no te gusta. Hay gente que puede decir, no, si el agua destruye los caminos, imagínate cómo nos deja los intestinos, yo no la amo. Prefiero tomar otra cosa, ¿no? Se ha visto un tsunami de helicóptero. Exactamente. Entonces, la pregunta que hace Rabino Ashlag para iniciar este capítulo es, ¿cómo podemos nosotros apegarnos, unirnos con una esencia que no es física? No hay forma. Aparentemente, esa es la pregunta de Rabino Ashlag. ¿Cómo podemos amar al Creador? Ve'ahavta et Hashem Elokeja. ¿Cómo podemos unirnos a Él? ¿Cómo podemos pegarnos? Hay un pasuk en la Torah que dice Uledav kavo, apegarnos a Él, unirnos al Creador. ¿Cómo? No es una esencia física que podamos percibir. ¿Qué es? Por medio del prójimo, si vemos al Creador en cada uno de los... Bueno, eso es algo que tenemos que ver, pero tenemos que ver la luz del Creador en Él. Pero cuando hablamos ya de la esencia completa del Creador, ¿cómo podemos entenderla? ¿Cómo unirnos a ella? Entonces dice el Rabino Ashlag, finalmente, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Después de todo, el deseo de recibir para uno mismo es tan dañino, tan negativo. ¿Cómo puede ser que esto haya emergido del pensamiento del Creador? Toda esta noche hemos hablado del aspecto de la teshuvá, que significa la corrección del deseo de recibir para uno mismo, del ego, que nos ha empujado a hacer transgresión tras transgresión, afectar al otro y afectarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser esto tan negativo, que causa tanto daño, que haya emergido del pensamiento del Creador al realizar la creación? ¿Sí se entiende? La pregunta es muy profunda. ¿Acaso este regalo que nos dio el Creador, este libre albedrío que pone en actividad el aspecto de nuestro ego, estaba en el pensamiento? A lo mejor por eso el profeta dice, me arrepiento. Y realmente es lo que nosotros dijimos toda esta noche. Tenemos que buscar que el Creador siente este dolor, este arrepentimiento, no de la creación,
pero sí de habernos dado ese vehículo con el que hemos causado y nos hemos causado tanto daño. ¿Sí se entiende? Porque los veo así como con cara de what. Bueno, eso. Entonces dice, ¿cómo pudo haber emergido esto del pensamiento de la creación en el mundo infinito? Porque nosotros venimos ¿de dónde? De ese mundo infinito. ¿Dónde fuimos creados? En el mundo infinito, que es infinito. No hay esta afectación. No podemos afectar al Creador, que fue tu pregunta. No existe tal cosa. Cuya unidicidad, ese mundo infinito, esa unión entre la luz y la vasija en el mundo infinito, no es, dice el Rabino Ashlag, o está más allá de cualquier explicación que nosotros podamos entender. No hay forma de entender el mundo infinito. Lo único que sí sabemos es que nosotros fuimos creados en el mundo infinito. No en una forma individual, pero fuimos creados en un aspecto de unidad con todo lo que existe. Existió y va a existir. Todo estaba unido en este mundo infinito. Y esta unión, esta vasija, estaba unida ¿a qué? Al Creador mismo. A la fuente de la creación misma, al Creador mismo. Entonces, es impensable, aunque no entendamos este concepto de unidicidad y de totalidad y lo que infinito significa, porque Satán nos ha convencido de algo. Lo que Satán nos ha convencido es de que todo en este mundo es finito, que alguien nace y finalmente va a morir. Que tú compras unos zapatos y los compras nuevecitos del aparador, pero finalmente después de X tiempo, las leyes del mundo físico van a hacer que los zapatos terminen por no servir, terminen por agujerarse de tanto uso, ¿no? Deformarse. En el mundo infinito no existe tal cosa. Hay una perfección total. Y lo creado y el creador estaban unidos en esta perfección total. La verdad, dice el Rabino Ashlag, que la sola conciencia, el solo pensamiento del Creador completó y manifestó la totalidad en una forma instantánea, en el pensamiento mismo de la creación, en el pensamiento de crear las almas, de crear la vasija infinita. Ahí la vasija está perfecta. Es decir, ¿de qué hablamos? Nosotros hablamos toda esta noche y hemos hablado en semanas anteriores, Teshuvá, corrección. ¿Corrección de qué? En el momento mismo de que el Creador simplemente tuvo esta conciencia de crear, este pensamiento de crear. Si es que entendemos de que en el Creador están los procesos de pensamiento como con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un pensamiento de crear un mueble, somos totalmente innovadores, ¿no? Diseñadores, y entonces primero dibujamos en el papel y después empezamos a hacer moldes y creamos después entonces un molde para vaciar, no sé, el plástico, la inyección o el metal y hay todo un proceso para que al final tengamos la silla, y a veces quizás la silla no es ni siquiera muy similar a nuestra idea original, ¿no? El Rabino Ashlag nos dice con toda claridad, solo el concepto de la conciencia de crear en el Creador, la creación ya estaba perfecta y completada. Y nosotros venimos hablando de Teshuvah. Entonces, ¿cómo poder entender todo esto? ¿Cómo poder entender nuestra vida? ¿Cómo poder entender nuestras imperfecciones? Y cómo poder entender que realmente tenemos la oportunidad de regresar a esa situación del mundo infinito. La realidad de las cosas es de que nosotros pedimos que nos obsequien la navaja. Nosotros pedimos convertirnos en afines al Creador, a pesar de toda la perfección
Nosotros pedimos tener los procesos separados. No está en el pensamiento de la creación. No está en la conciencia del Creador. Todo está perfecto. Desde su mera simple concepción. Pero nosotros pedimos esta ilusión. Es ilusión. La creación se perfeccionó con la pura conciencia, con el puro deseo de crear por parte del Creador. Esto que vivimos es ilusión. Pero la ilusión nos sirve para poder traer la perfección en un estado de totalidad desde nuestra perspectiva. Esa es la gran misericordia del Creador. Él no necesitaba todo esto. Él no necesitaba sentir dolor, como dijo el profeta. Este arrepentimiento, este dolor de haber creado. Su dolor es para empujar nuestro dolor y perfeccionarnos y regresar al mundo infinito. En nuestro proceso de tiempo, espacio y movimiento, en este marco de ilusión, nosotros tenemos que iniciar nuestro trabajo de sentir nuestro propio dolor por haber transgredido. En realidad nuestras transgresiones no existen, son ilusión. Pero en este marco, en este mundo de corrección, en este Olam Asiá, el mundo de la acción, Olam Atikun, Olam, el mundo de la corrección, en realidad, solo a través de sentir esta Teshuvah podemos regresar al mundo infinito. Y mis amigos, es una pena tener que transitar a través de caos, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Es una pena, porque no necesitamos nada de eso, porque tenemos la esencia de la totalidad como fuimos creados. Eso es despertar el arrepentimiento del Creador. Poder regresar a ese estado de unidicidad, de poder entender de poder entender de poder entender cómo realmente podemos amar al Creador sin percibirlo con los sentidos. Simplemente entender que su conciencia es solo bien para nosotros, que nos creó perfectos y que nos dio incluso esta oportunidad ilusoria de crear una afinidad, una similitud de forma con Él a través de transformarnos. Yo quisiera terminar diciendo, más que despertar el dolor del Creador, la Teshuvah del Creador, tenemos que hacer el trabajo ya para despertar la felicidad total del Creador, de sentirnos reunificados a través de nuestro esfuerzo con Él. Porque de lo contrario, sí vamos a regresar, no hay ningún problema, por procesos muy difíciles, a través de aspectos, como dice el Zohar, hoy, pobre de aquel que vive a los tiempos de la revelación de Mashiach. Que tengamos el mérito de poder transformar, de entender este mensaje maravilloso, de entender la Torah en la dimensión verdadera, en la esencia verdadera, que nos dice, mi amigo, tú eres el que tienes que salir a esta guerra. Si no sales a esta guerra, el Creador no te va a ayudar para culminar esta guerra, para darte el enemigo en tu mano. Tú tienes que liberar a esta bella prisionera, hacerla tu mujer, a través del trabajo de la Teshuvah, a través del trabajo espiritual. Que tengamos el mérito de entender esto para que seamos todos sellados y firmados en el libro de la vida, como dice el Rabino Ashlag, de un pasuk de la Torah, Bajarta Bajaim, escoger realmente la vida, ¿para qué? Para que vivas. No una vida de dolor, de pena, de sufrimiento. Que culminemos realmente el caos en este mundo y traigamos la luz de la redención final al mundo. Muchas gracias
y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.